Ana de las Tejas Verdes. Capítulo 1. La señora Rachel Lynde se lleva una sorpresa. La señora Rachel Lynde vivía donde el camino real de Avonlea baja un pequeño valle orlado de alisos y zarcillos, y cruzando por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cuthbert. El arroyo tenía reputación de ser torrencial e intricado en su curso superior, entre los bosques con secretos y oscuros remansos y cascadas, pero al llegar a Lindes Hollow era una pequeña comente, tranquila y bien educada, pues ni siquiera un arroyo podría pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lynde sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana, observando con ojo avisor a todo el que pasaba, de arroyos y niño arriba, y si llegaba a reparar en algún extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Existe mucha gente, tanto en Avonlea como fuera de ahí, que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lynde era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y bien. Dirigía el círculo de costura, ayudaba en la escuela dominical y era el más fuerte, puntual de la sociedad de ayuda de la iglesia y de auxilio a las misiones en el exterior. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse horas enteras junto a la ventana de su cocina, tejiendo colchas de algodón retorcido. Había tejido 15, como se sentían inclinadas a decir las amas de casa de Avonlea en voz reverente, sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja, debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el Golfo de St. Lawrence, con agua a ambos lados. Todo el que entraba o salía de allí debía tomar el camino de la colina y así pasar bajo el ojo atento de la señora Rachel. Ahí estaba, sentada una tarde de principios de junio. El sol entraba, cálido y brillante, por la ventana. En el huerto de la cuesta, una zumbante nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. Thomas Lynde, un dulce, dócil hombrecillo, a quien los habitantes de Avonlea llamaban el marido de Rachel Lynde, plantaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo de Matthew Cuthbert. Debía haber estado plantando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, cerca de Tejas Verdes. La señora Rachel lo sabía, porque le había oído decir a Peter Morrison la noche anterior, en la tienda de William Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde siguiente. Peter se lo había preguntado, desde luego, pero no había noticias de que Matthew Cuthbert hubiese estado en su vida voluntariamente información alguna. Sin embargo, allí iba Matthew Cuthbert a las 3:30 de la tarde de un día laborable, cruzando plácidamente el pequeño valle en su carrioche y subiendo la colina. Más aún, vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Avonlea, y guiaba la caleza con la yegua alazana, lo que significaba que recorrería una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y para qué iba? De haberse tratado de otro hombre de Avonlea, la señora Rachel, atando cabos distraídamente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante asiento. Pero Matthew salía tan raramente del lugar que debía ser algo apremiante y poco común de lo que llevaba. Era el hombre más tímido de la creación
y odiaba tener que ir donde hubiera extraños o hubiera que hablar. Matthew, con cuello blanco y con caleza, era algo que no se veía a menudo. La señora Rachel, por más que reflexionara, nada pudo sacar en limpio lo que malogró su diversión de aquella tarde. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marella a dónde ha ido y por qué, decidió por fin la respetable señora. Normalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca hace visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría vestido ni cogido la caleza para ir a buscar más. Mostraba prisa como para ir a buscar al médico y sin embargo algo debe haberle pasado desde ayer noche para hacerle partir así. Estoy completamente perpleja, eso es, y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa qué ha sacado de Avonlea a Matthew Cuthbert. En consecuencia, la señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos. La casa, con parrales y huerto, donde vivían los Cuthbert, estaba escasamente a unos cuarto de milla por el camino desde Lindens Hollow. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante la distancia. Matthew Cuthbert padre, tan tímido y silencioso como su hijo, el fundador de su residencia, se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres hasta llegar casi a meterse en los bosques. Tejas Verdes había sido construido en los confines de sus tierras y ahí seguía hasta entonces, apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas, demostrando un mayor sentido de sociabilidad, el resto de las casas de Avonlea. La señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecer ese calificativo. Es un simple estar, nada más, decía mientras avanzaba por el sendero cruzado por profundos surcos y bordeado por rosas silvestres. No es de extrañar que Matthew y Marella sean un poquito raros, viviendo aquí lejos y solos. Los árboles no hacen mucha compañía, aunque quién sabe si habría suficientes así allá afuera. Yo prefiero mirar a la gente, parecen bastante satisfechos, pero supongo que es porque están habituados. El cuerpo se acostumbra a todo, hasta lo que lo cuelguen, como decía un irlandés. Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el patio trasero de Tejas Verdes. Era un jardín muy verde, bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues en caso contrario, la señora Rachel las hubiera descubierto. Tenía la opinión de que Marella Cuthbert barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Se podría haber comido algo caído del suelo sin necesidad de quitarle la proverbia mota de polvo. La señora Rachel llamó cortésmente y entró a cuanto la invitaron a hacerlo. La cocina de Tejas Verdes era un lugar alegre, o lo hubiera sido, de no estar tan dolorosamente limpia. Sus ventanas daban al este y al oeste. Por la del oeste, sobre el jardín del fondo, entraba la suave luz de junio, pero la del este, desde la que gozaba la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos y caentes de la hondona del arroyo, estaba reverdecida por una parra. Ahí se sentaba cuando la hacía Marella Cuthbert, siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol, que le parecía demasiado danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio. Y ahí estaba ahora, tejiendo, y la mesa ya se hallaba preparada para la cena.
Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado nota mentalmente de todo lo que había sobre la mesa. Eran 3 platos de madera que Marilla había estar esperando a alguien que vendría con Matthew a cenar, pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en almíbar y una única clase de pastel. Por lo tanto, la visita esperada no debía ser extraordinaria. Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Matthew y la yegua alazana? La señora Rachel casi se mereaba ante este extraño misterio de la tranquila y poco misteriosa Tejas Verdes. «Buenas tardes, Rachel», dijo Marilla enérgicamente. «En una tarde realmente hermosa, ¿no es cierto? ¿No quieres tomar algo? ¿Cómo están los suyos?» Entre Marilla Cuthbert y la señora Rachel existía siempre algo que, a falta de mejor nombre, podía llamarse amistad, a pesar o quizá a causa de su diferencia. Marilla era una mujer alta y delgada, angulosa y sin curvas. Su cabello oscuro dejaba entrever algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un pequeño moño con 2 horquillas agresivamente clavadas. Tenía el aspecto de una mujer de mente estrecha y conciencia rígida, y así era, pero una cierta promesa en sus labios que, de haber sido ligeramente desarrollada, podía haber sido indicativa de sentido del humor. «Estamos todos bien», dijo la señora Rachel, aunque, al ver partir a Matthew, temí que quizá vosotros no la estuvieras. Creí que lo mejor iba a buscar al médico. Marilla hizo una mueca de comprensión. Esperaba a la señora Rachel. Suponía que ver la partida imprevista de Matthew iba a ser demasiado para la curiosidad de su vecina. «Oh no, estoy bien, aunque ayer tuve un dolor de cabeza terrible», dijo. «Matthew fue a Bright River. Esperamos a un chiquillo del orfanato de Nueva Escocia y llega en el tren de esta noche». La señora Rachel no se hubiera sorprendido más si Marilla le hubiera dicho que Matthew había ido a Bright River a recibir un canguro de Australia. Quedó muda durante 5 segundos. No podía suponer que Marilla se estuviese divirtiendo a su costa, pero la señora Rachel casi se vio obligada a creerlo. «¿Lo dice en serio, Marilla?», preguntó cuando recobró la voz. «Por supuesto», dijo Marilla, como si acoger chicos del orfanato de Nueva Escocia fuera parte de la tarea común de primavera de cualquier granja bien administrada de Avonlea. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte impresión. Un chiquillo, Marilla, y Matthew Cuthbert adoptando un chico de un orfanato. Vaya, por cierto que el mundo andaba patas arriba. Después de esto, nada podría sorprenderla, nada. «¿Quién le ha metido esa idea en la cabeza?», preguntó en tono de reproche. Aquello había sido hecho sin solicitar su consejo y por lo tanto debía ser reprobado. «Bueno, lo estuvimos pensando durante un tiempo. En realidad, durante todo el invierno», contestó Marilla. «La señora de Alexander Spencer vino por aquí un día antes de Navidad y dijo que se iban a enviar a una niña del orfanato de Hopewelton en primavera. Su prima vive ahí y la señora Spencer le ha visitado y sabe cómo funciona, de manera que Matthew y yo hemos decidido, hablando sobre esto desde entonces, pensamos acoger un chico. Matthew está entrando en años, tiene 60, sabe usted, y yo ya no estoy tan activa como antes. Su corazón se molesta bastante y ya sabe lo difícil que es encontrar buenos trabajadores. No se puede obtener nada aparte de sus estúpidos muchachos franceses a medio desarrollar,
y en cuanto se ha conseguido que uno de ellos se acostumbre a nuestra manera de ser y se le ha enseñado algo, parte hacia las fábricas de conservas de langostas o hacia los Estados Unidos. Al principio, Matthew pensó en un muchacho de Inglaterra, pero le dije directamente que no. Puede que estén muy bien, no digo que no, pero no quiero vagabundos londinenses, le dije. Tráeme por lo menos un nativo de otros lugares. Habría un riesgo, no importa a quién consigamos, pero me sentiré más tranquila y dormiré mejor si conseguimos un canadiense. De manera que al fin decidimos pedir a la señora Spencer que nos eligiera uno cuando fuera a buscar a su niña. La semana pasada supimos que iría y le mandamos decir por los parientes de Richard Spencer en Carmody que nos trajera un muchacho inteligente y bien parecido, de unos 10 u 11 años. Decidimos que esa sería la mejor edad, lo suficientemente mayor como para que preste ayuda en las tareas domésticas y lo suficientemente pequeño como para que se le pueda enseñar en la debida forma. Pensamos darle un buen hogar y educarlo. Hoy, el cartero trajo de la estación un telegrama de la señora de Alexander Spencer, diciendo que venía esta tarde en el tren de las 5:30, de manera que Matthew fue a Brian River a buscarlo. La señora Spencer lo dejaría en la estación. Ella va a White Sands. La señora Rachel se apreciaba de decir siempre lo que pensaba. Predeció a hacerlo ahora, habiendo ajustado su actitud mental ante estas noticias sorprendentes. Bien, Marilla, le diré claramente que pienso que está cometiendo un terrible error, una cosa arriesgada. Eso es, no sabe usted lo que recibe. Trae a su casa y a su hogar un niño extraño. No sabe nada sobre él, ni qué carácter tiene, ni qué padres tuvo, ni qué clase de persona resultará. Fíjese que solo la semana pasada leí en el periódico que una pareja del oeste de la isla había adoptado un niño de un orfanato y este pegó fuego a la casa de la primera noche. Adrede Marilla, y casi los convirtió en cenizas cuando dormían. Y sé de otro caso de un muchacho adoptivo que acostumbraba a sorber huevos. No pudieron conseguir que dejara de hacerlo. Si me hubieran pedido consejos sobre el asunto, les habría dicho que hicieran el favor de no pensar en tal cosa. Eso es, este consuelo de Job no pareció ni animar ni ofender a Marilla, que siguió tejiendo tranquilamente. No niego que hay algo de verdad en lo que dice Rachel. Yo misma he tenido algunos escrúpulos de conciencia, pero Matthew estaba firmemente decidido, de manera que cedí. Es tan raro que Matthew se empecine en algo, que cuando lo hace, siempre siento que es mi deber ceder, y en lo que se refiere al riesgo, lo hay en casi todo lo que hace en este mundo. Hay riesgos en los niños propios, si llega el caso. No siempre resultan buenos. Y además, Nueva Escocia está cerca de la isla. No es como si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. No puede ser muy distinto de nosotros. Bueno, espero que resulte bueno, dijo la señora Rachel con tono que indicaba claramente sus dudas. Pero no diga que no la previne si quema tejas verdes o echa estricnina en el pozo. Supe de un caso en Nueva Brunswick donde uno del orfanato hizo eso y toda la familia murió, presa de horribles sufrimientos, solo que en ese caso era una niña. Bueno, no tendremos una niña, dijo Marilla, como si el envenenar los pozos fuera una tarea femenina y no hubiera nada que temer en ese respecto. En el caso de un muchacho, ni soñaría en traer una niña para criarla. Me sorprende que la señora Alexander Spencer lo haga, pero ella no dudaría en adoptar
todo el orfanato si se lo propusiera. A la señora Rachel le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a la casa con su huérfano importado, pero reflexionando que pasarían 2 buenas horas hasta que llegara, decidió ir a lo de Robert Bell y contarle la novedad, por cierto, que causaría una primerísima sensación, y a la señora Rachel le gustaba enormemente provocarlas, de manera que partió para tranquilidad de Marella, pues ésta sentía revivir sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. «Todos los santos del cielo», exclamó Rachel, cuando estuvo a salvo en el sendero. «Parece como si estuviera soñando. Lo siento por ese joven, y no me equivoco. Matthew, Mariela, no parece como si estuviera soñando. No sabe nada de niños, y espero que él sea más inteligente y juicioso que su abuelo, si es que alguna vez lo tuvo, cosa que es dudosa. El espantoso imaginar un niño en tejas verdes nunca hubo ahí, pues Matthew y Mariela ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa, si es que alguna vez fueron niños, cosa que es difícil de creer cuando se los mira. Ni siquiera por nada hallarme en el lugar de huérfano. Lo compadezco, así es». Eso dijo la señora Rachel a las rosas silvestres de todo corazón, pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaban pacientemente en la estación Bright River, en ese mismo momento su piedad hubiese sido aún más profunda. Fin del capítulo 1.